se coge la aceituna, se la echa en un montón al agua, que se llama aceitunero. Se la tiene allí hasta el mes de marzo, para allá. Si llueve, mejor, porque si no llueve se cuece, y luego ya después de eso se empieza a hacer el aceite a pie, y como quiere se la echa media agua, medio cubo por ejemplo, caliente, muy caliente, se la patea y se la hace la masa, se llama hacer la masa. Luego se le echa 3 aguas y se la hacen, llamamos a hacer la carga, doblar el costal 2 o 3 veces, pero 2 o 3 veces de cada vez, y agua muy caliente para que la pueda sentir, y en un banco, y va corriendo del banco a un caldero.